Estamos en Efesios capítulo 4, versículos 7 a 16, y habla de la madurez y cómo el Señor quiere llevarnos a la madurez. Entonces, luchando juntos como iglesia. Ahora, la idea no es luchar entre nosotros, es luchar juntos, que vamos a trabajar juntos, luchando por la causa de Cristo y nosotros luchando para el Evangelio, que nosotros vamos a juntos, unidos, servir al Señor. El Señor ha hecho que necesitamos el uno al otro. Ninguno de nosotros tenemos todos los dones espirituales y vamos a hablar un poco de eso hoy. Nosotros, Dios da un don a cada uno, pero cada uno de nosotros somos diferentes. Y en nuestra iglesia tenemos personas de 15 países y de diferentes fondos y culturas, pero trabajamos juntos en Cristo. Es Él que nos une y el propósito por el cual estamos acá. Yo tengo copas de nieve ahí en la pantalla, no porque es el invierno, pero porque lo que representa. Cuando uno mira un campo de nieve, no mira las copas, solo mira todo blanco, ¿cierto? Y se ve tan bonito. Pero cada copa de nieve es diferente. No hay dos que son iguales. Cada uno es distinto. Es un diseño único. Pero unidos se ve bellísimo. Nosotros, cada uno de nosotros somos muy diferentes. Pero unidos podemos hacer mucho para la causa del Señor. En este pasaje lo que Él anima a nosotros es seguir a la madurez, que no vamos a quedar como niños. Ese es el peligro que vamos a ver. Que vamos más bien a ser personas maduras, que podemos ser usados por el Señor en el ministerio. Porque el ministerio no es para el pastor. El ministerio es el servicio, es otra palabra para servir, servicio para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar en versículo 7 y vamos a ver cómo Dios quiere obrar en nosotros y vamos a ver la victoria de la madurez. Empezando versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, algo súper importante desde el principio acá es cada uno. Entonces, no hay nadie que está afuera, no hay nadie que cree en Cristo como Señor y Salvador, que está afuera de lo que Él va a decirnos hoy. Entonces, es a cada uno que ha sido dado un regalo. Hemos recibido regalos por medio de el conquistador. Ok, tenemos que pensar ahora en una imagen de los tiempos antiguos, cuando los romanos vencieron un pueblo o otro país, pero los romanos eran los que hicieron eso más, lo que hicieron como un desfile entrando en la ciudad. Y cuando entró el general en su caballo, pero ya sin armas. Ya no era para conquistar, era para demostrar lo que había pasado. Entró con sus soldados, entró con los esclavos, los que habían conquistado, y todos los bienes, todo el oro y la plata y todo lo que habían capturado. Y el general, en su generosidad, regaló de lo que él había conquistado a las personas. Entonces la imagen acá es Cristo el conquistador, victorioso, que está regalando a nosotros dones. Entonces Él es el conquistador y es Él que está dando a nosotros. Mira el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es tomado de un salmo y es un salmo mesiánico hablando de lo que iba a ser Mesías. Entonces los cautivos, nosotros esclavos, Él ya ha dado libertad, pero cautivos a Él ahora. Somos esclavos al mejor dueño que hay. Entonces Él es el que nos lleva a nosotros y regala a nosotros. Ahora en el desfile romano, Él no estaba dando regalos a los
que Él conquistó. Entonces aquí es donde cambia, porque Él está dando regalos a nosotros mismos. Él está dando un regalo con el propósito de servirle a Él. Entonces, Él da un don a cada uno de nosotros. Entonces, es su poder, en el versículo 7, Él dice que por la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, por la idea de la gracia acá, no es la gracia que salva, es la gracia que es el poder de Él, es por medio de su poder. Necesitamos la gracia de Dios todos los días de nuestras vidas. Es la gracia de Dios que nos lleva, lo que acá estamos cantando, solo en Jesús. Es solo por medio de Jesús que podemos mover, podemos servir, que podemos vivir para Él. Entonces Él nos da su poder y Él nos, por su gracia, por su bondad, por su poder, Él da a nosotros un don y a la medida que lo que Él puede ofrecer a nosotros, que es algo grande. Recuerda que nuestro Dios es generoso. Entonces Él está dando según su medida, no está dando, de pronto el general va a dar un poco a cada uno, pero nuestro general no es así. Nuestro que nos conquistó es generoso. Él da abundantemente a nosotros, que nosotros podemos, es según lo que Él tiene, que es infinito. Entonces Él da suficiente para su iglesia, suficiente para cada uno de nosotros, que nosotros podemos servirle a Él. Entonces es su poder, es también por sus regalos. Él está regalando a cada uno un don y vamos a hablar un poco más de eso en un segundito. Y vemos, es posible por su humillación. En el versículo 9 dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Entonces nuestro Señor Jesús, antes de su exaltación, que vamos a ver en el próximo versículo, fue humillado. ¿Humillado cómo? Él dejó a la gloria y vino como siervo aquí. Se hizo hombre en la encarnación. Y no solo hizo carne, pero murió en la cruz por nosotros. Entonces bajó a la tierra. Su humillación es que Él dejó la parte afuera de lo que nosotros podemos ver como Dios y llegó a ser hombre. Y se hizo hombre y murió por nosotros. Era la única forma para rescatarnos, para librarnos, para llevarnos a Él como en esta victoria, en este desfile ahora, pero somos nosotros como parte de los victoriosos y podemos estar con Él. Y luego el versículo 10 dice que el que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces lo que tenemos en el versículo 10 es su exaltación. Entonces el mismo que hizo todo eso no quedó en la tumba, pero sí resucitó de entre los muertos y ascendió, está a la diestra de su Padre. Entonces Él es el victorioso. Él está por encima de todas las cosas. Él está sobre todo. Entonces vemos es que es por medio de Jesús que nosotros podemos servir. Es porque Él da a nosotros los regalos. Es por la obra de Él en la cruz, su humillación. Y también porque Él fue poderoso y resucitó. Entonces, esa es la victoria que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él es victorioso. Ok, vamos a ver la razón, empezando en versículo 11 ahora. Vamos a empezar en este camino. ¿Cómo es que nosotros podemos ser maduros? Y tenemos los ayudantes en el versículo 11. Dice, y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, bueno, voy a leer 12 para que veamos para qué. Ok, Él dio estos cuatro categorías, no puedo decirlo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. En versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Recuerda que los santos somos nosotros, ¿ok? No es una categoría especial.
cualquier creyente, cualquier persona que es hijo de Dios es también santo bíblicamente. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es su servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en el versículo 12, el propósito de estos 4 categorías que vamos a mirar es para enseñarnos. Ok, tenemos apóstoles y profetas primeramente. Dios usó a los profetas, podemos pensar como en el Antiguo Testamento, hablando de Mesías y lo que iba a venir, y apóstoles, Nuevo Testamento, para enseñarnos, darnos instrucción. Los tiempo de los profetas y apóstoles ha pasado, pero lo que tenemos es el ministerio de ellos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿los apóstoles y profetas siguen dando un ministerio? Sí, porque tenemos la palabra de Dios. ¿Hay un profeta o un apóstol vivo hoy en día? No. No hay profetas que están dando más revelación o revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es completo. No hay más revelación del Nuevo Testamento. Y los que buscan una nueva palabra necesitan vivir la palabra que tenemos ya. ¿No? ¿Por qué estamos buscando más palabra cuando no estamos viviendo lo que tenemos? Entonces no necesitamos una nueva palabra, necesitamos ser obedientes a lo que tenemos. Entonces no hay apóstol en el sentido de los que Cristo nombró, incluyendo Pablo. Entonces los apóstoles en el Nuevo Testamento fueron nombrados porque habían estado con Jesús, habían visto a Él resucitado. Entonces no hay la persona que dice que es apóstol hoy en día es falso, eso no es cierto. Entonces no hay más revelación, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos el ministerio de apóstol y profeta por medio de la palabra de Dios. Ok, y está ministrando a nosotros hoy. Eso es lo que hacemos. Vamos a la palabra de Dios para entender lo que ellos han dejado para nosotros. Luego, evangelista. Evangelista es la persona que lleva la palabra de Dios a otro. Todos nosotros tenemos una responsabilidad para compartir el evangelio, porque eso ha sido dado a todos los discípulos. Pero hay ciertas personas que pueden compartir el evangelio y las personas responden. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, que fue compañero mío por mucho tiempo. Se llama Norberto. Un amigo de mucho tiempo. Y yo sí creo que tiene el don de evangelismo. Y yo puedo ir con él. Y yo, mientras estoy pensando cómo voy a compartir el evangelio, él empieza a dar el evangelio y la persona recibe a Cristo. En otras oportunidades, yo estaba hablando por mucho tiempo, él llega al grano y la persona recibió a Cristo. Y yo estaba tan frustrado con él porque él siempre, las personas recibieron a Cristo con él. Pero son diferentes dones. Son diferentes, no estamos en una competencia. Estamos juntos, unidos, trabajando para el Señor, sirviendo al Señor, para ver a la obra del Señor juntos. Entonces hay personas que cuando piensan en una persona piensa inmediatamente en cuanto de compartir el evangelio, pastores y maestros, los que yo creo que es uno solo, esto último, que es la persona que Dios da para animar, para ayudar, para enseñar a los demás. Ok, los primeros 2 tenemos ya completo, los últimos 2 es otro rol en la iglesia que sigue, que todavía hay evangelistas, todavía hay personas como pastores maestros. Ahora, ¿cuál es el fin? Esos son yo puse ahí ayudantes, son los que ayudan en nuestra madurez. Recuerda que la meta en eso es que nosotros vamos a ser maduros, vamos a saber cómo servir al Señor. Entonces, Él quiere tener personas maduras en la iglesia sirviendo a Él. La iglesia no es para mirar espectadores, es para servir. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, lo que Dios quiere usar a todo eso, Él provee todo lo que es necesario para vivir para Él. ¿Cuál es la primera parte?
primera cosa es que su vida en orden. Entonces, a perfeccionar. Perfeccionar no quiere decir que nunca vamos a pecar o nunca vamos a fallar, porque eso no va a pasar en este mundo. Pero perfeccionar es la idea de todos los partes, tener todo lo que es necesario. Es poner en orden su vida. Es interesante cuando una persona llega a Cristo, como empieza a poner las cosas en orden en su vida. Hay caos, hay malas decisiones, y cuando uno empieza a seguir a Cristo, ya Él ordena su vida. La persona que no cuidó a su familia antes empieza a cuidar y proveer para la familia. Hay tantas formas que Dios da orden, y Él también en nuestras formas de pensar, en nuestros propósitos y metas, da orden en nuestras vidas. Es la idea de perfeccionar. Él ordena nuestras vidas, nos da otro propósito para vivir y la forma que vamos a cumplir. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, Él desea que nosotros estemos obrando todos los días, que estamos sirviendo a Él, ayudando a los demás. Una palabra, un abrazo, una carta, una llamada, una visita, una forma que nosotros vamos a apoyar a otro o llevar el evangelio. Hay tantas formas que nosotros podemos servir a otros. Y mira lo que es la última parte, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la idea de servir o usar su don para el Señor no es interior, no es para mí. El don que Dios me ha dado es para la edificación a los demás. Entonces, la vida cristiana no puede ser vida egoísta, es una vida de servir. Entonces, Dios me da un don no para que yo pueda disfrutar el don, aunque el don es una capacidad sobrenatural dado por el Espíritu Santo que edifica o madura a otra persona y trae gozo para el servidor. Entonces, la persona que usa su don va a recibir gozo, pero es para la madurez para los demás. Entonces, Dios usa a cada uno de nosotros. Deja un dedo aquí y vamos a Romanos, capítulo 12, un segundito, por favor. Y vamos a leer 7 de los dones que está. No podemos hoy hablar mucho, pero quiero por lo menos leer en Romanos 12:6 algunos de los dones que son que Dios ha dado a nosotros para su servicio. Entonces, Él da una lista de los dones, y la primera es profecía. Yo sé que yo acabo de decir que los profetas es ya ha pasado, pero es una forma diferente que usa la idea de profecía. No es para predecir el futuro, pero para hablar en cuanto del pecado, ¿okay? Para llamar a la atención. Entonces, el profeta hoy en día no es una persona que dice lo que va a pasar en el futuro, cuidado si hay una persona que está diciendo o quiere decir lo que va a pasar en su vida. Eso no es vivir por fe, eso no es un don espiritual. Y solamente hay 2 lugares donde vienen las cosas, de Dios o de Satanás. Entonces, mucho cuidado. Entonces, en versículo 6, empezando en Romanos 12:6, dice: manera que teniendo diferentes dones según la gracia, entonces el poder que Dios la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, hay una lista de 7 aquí. En 1 Corintios, no tenemos tiempo para ir allí, hay otra lista. De pronto, otro día vamos a estudiar sobre cada uno. Pero lo que quiero ayudarles a ver es que hay diferentes dones a diferentes personas que Dios da a nosotros. Hay de dar, de misericordia, de administración, es la idea de que preside, de exhortaciones, solo de ánimo, de enseñanza, servir. Es interesante, hay diferentes iglesias que tienen un enfoque, ¿cierto? Y escogen el don que les gusta más. Esa es la iglesia de profecía, entonces eso llama la atención, o sanación.
Pero nunca he escuchado una iglesia que dice, somos la iglesia de servicio. Somos la iglesia, todos aquí estamos sirviendo al Señor. Eso sería buenísimo. Pero no, o somos la iglesia de misericordia, o somos la iglesia de dar. Dar es también un don espiritual. Y no es correcto exaltar un solo don, es decir, porque es más flashy, es más, como llama más la atención, que todos quieren verlo. No, Dios ha dado a los dones a nosotros para que nosotros podamos servirle a Él. Vamos a volver a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Y vamos a seguir con la idea el propósito de eso es para llevarnos a esta madurez que todos nosotros, los santos, son para la obra del ministerio, edificación. Ahora uno dice, ¿hasta cuándo? En versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, qué versículo tan lleno, ¿no? ¿Hasta cuándo necesito seguir madurando? Hasta que sea como Cristo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Hasta que llega a la plenitud de Cristo. Vamos a verlo por partes entonces. La primera parte que necesitamos ahí es la doctrina. Necesitamos entender bien la fe. Llegamos a la unidad de la fe. De nuevo, de eso no está hablando de mi fe en cuanto de una fe salvadora. Está hablando de el contenido de la fe, lo que es la enseñanza. Entonces, hasta lleguemos a la unidad de fe. Eso implica estudio, implica esfuerzo que yo necesito entender. La próxima parte dice del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, bueno, yo sí oro para recibir a Cristo, yo conozco a Cristo, pero eso es una vida. Es una vida de invertir, de estudiar, de conocer la profundidad de quién es Jesús. Yo necesito pasar tiempo en la palabra de Dios, tiempo buscando a Él, que yo puedo entender quién es Él, a la unidad de la fe. Entonces, si todos nosotros estamos buscando a Él, buscando la palabra de Dios, obviamente va a unirnos porque todos estamos buscando a Cristo. Todos nosotros, si estamos todos acercándonos a Él, vamos automáticamente a acercarnos al uno al otro. ¿A qué más? Dice a un varón perfecto. De nuevo, no vamos a ser sin pecado en este mundo, pero es buscando el carácter de Cristo en mi vida, que yo voy a ser como Él, como es Jesús, que voy a tener las características de Jesús en mi vida. Obviamente, nosotros no vamos a caminar sobre el agua, no vamos a hacer las mismas cosas que Jesús, pero estamos buscando que se desarrolle en nuestro corazón quién es Él, que yo puedo actuar como Él. Y eso me lleva a la acción, que no es solo la parte intelectual, que en lo que yo entiendo, yo empiezo a practicar. Yo estoy viviendo la vida de Jesús. Lo que Él me da, yo estoy dando. ¿A qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que yo voy a llegar a Él. Y uno dice, pero ¿cuándo es que yo voy a ser como Cristo? Pues es la meta de la vida. Que vamos a luchar para conocerlo, para entender quién es Él, para vivir como Él. Un día vamos a estar en el cielo y no vamos a tener más lucha interior de nuestra naturaleza pecaminosa, pero mientras tanto necesitamos luchar para vivir como Él, para vivir como Él desea, a la plenitud de Cristo. Versículo 14, vamos a ver el peligro. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, planeen con astucia las artimañas del error. Ok, ¿cuál es el problema en el versículo 14? A la persona que decide
no crecer siempre va a ser llevado por cualquier cosa. Cualquier cosa que escucha en el radio o escucha en televisión. ¿No? Dice, pero si hay personas que quieren engañar, sí, muchos. Hay gente que quieren engañar para obtener dinero, sí, hay muchos. Desde el tiempo de Hechos en el Nuevo Testamento, hace 2000 años, había gente tratando de engañar y solo sacar dinero de las personas. Nada ha cambiado. Satanás está operando también y los engaños están. Entonces a la persona inmadura que no conoce la palabra de Dios y no conoce a Cristo va a ser engañado. Va a creer la mentira. Entonces tenemos que tener cuidado. Queremos llegar a la madurez. Lo que dice la palabra, que nosotros podemos estar firmes. Entonces que el peligro en inmadurez es confusión, que no va a saber si eso es correcto o esto es correcto, debo hacer eso o no. El error, incapacidad, ese es lo que estamos hablando, es tener la capacidad para servir al Señor. La persona inmadura no va a tener esa capacidad y sí va a ser infiel. Y al final lo que queremos es ser fiel al Señor. Ok, ese es el obstáculo, ese es lo que puede parar a nosotros de servir al Señor y hacer lo que deberíamos hacer. Versículo 15 ahora. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la clave para este crecimiento hay dos cosas ahí. Hay la acción y la actitud que es importante. ¿Okay? Acción primeramente es siguiendo la verdad. Entonces no es suficiente solo conociendo la verdad. De pronto yo puedo tener mucha información en mi cabeza, pero él específicamente dice a nosotros siguiendo la verdad. Yo necesito vivir la verdad. Yo necesito hacer lo que dice la palabra de Dios. Nunca voy a tener victoria y nunca voy a la madurez si no estoy haciendo. Tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Necesito obedecer y seguir lo que él dice. Y hay otra parte importantísima que es el amor. Siguiendo en amor, la verdad en amor. Qué importante es que no es conocer la verdad en enojo. ¿Cierto? Qué feo es que escuchar personas enojados o criticando o usando la palabra de Dios en una forma incorrecta. No, necesitamos en lo que sabemos usarlo en amor. Por amor amamos a las personas y porque queremos ver a ellos también seguir a Cristo, queremos ver a ellos conocerle a Él. Entonces, la forma que hablamos, la forma que tratamos, la forma que comunicamos es igual de importante. La forma sí es importante. Amor, siguiendo la verdad en amor, que crezcamos todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, queremos crecer en él. Un versículo más, el versículo 16. Dice, de quien, hablando de Cristo, la última palabra es Cristo en versículo 15, de quien todo el cuerpo, entonces el cuerpo, la iglesia, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mira cómo este último versículo se une las ideas. Entonces, él recuerda cada miembro, entonces es cada uno de nosotros. El cuerpo es igual a la iglesia, igual a los santos. Entonces nosotros todos juntos, todo el cuerpo, él usa esta imagen porque necesitamos las coyunturas y todo funcionando, ¿cierto? Cualquier persona que ha sido fracturado o estado lastimado sabe qué tan importante es que todo está moviendo bien o duele todo. Entonces, él dice, todo funcionando bien, en la forma correcta, todo bien conectado, todo funcionando así,
va a aumentar, va a llevar a la madurez. Es lo que deseamos. Es que vamos edificándonos. La idea de edificar es eso, de madurar. Que vamos a pensar en una forma diferente. Que vamos a demostrar el amor. Que vamos a ver el fruto del Espíritu. Que nosotros vamos a llevar el Evangelio juntos. Entonces, bien amado, todos los que venimos acá y todo lo que vemos alrededor, todos queremos amor. Necesitamos dar amor y necesitamos recibir amor. Dios nos ha hecho así. Nuestro corazón desea ser parte, nuestro corazón desea participar. Y es exactamente lo que Él dice. Cuando está funcionando bien, todos vamos a recibir ese amor y vamos a dar el amor. Y va a funcionar. Vamos a seguir creciendo juntos y podemos dar el amor al uno al otro. Mira, cuando uno no está bien y solo recibe, quiere recibir, solo está chupando. Eso no es sano. Uno necesita dar también. Pero ¿cómo va a dar si no ha recibido? Si no del Señor, ¿no? Si no ha recibido de Él, ¿cómo va a dar? Solo va a ser como estos parásitos que está chupando la vida de los demás. Dios no quiere eso. Lo que Él quiere es que tenemos mucho para dar. Que nosotros podemos estar dando a los demás el amor que cada uno necesita. Apoyándonos el uno al otro. Todos necesitamos ese apoyo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay las dificultades. Hay los tropiezos y pruebas y aflicciones. Hay personas en nuestra iglesia ahora mismo que necesitan apoyo, que necesitan un abrazo, que necesitan el uno al otro. Y por eso nos ha hecho como iglesia. Cuando hablamos, un pensamiento más. Cuando hablamos de la iglesia y hablamos de cómo estamos funcionando, estamos hablando de la iglesia local, ¿cierto? A veces la palabra de Dios habla de la iglesia en una forma general, podemos decir universal. Pero cuando está hablando, como estamos hablando hoy en este pasaje, está hablando de nosotros. Estamos hablando de la iglesia local. Estamos hablando de impacto y cómo nosotros necesitamos funcionar. Todos nosotros necesitamos pertenecer a una iglesia local. Necesitamos usar nuestro don espiritual. Necesitamos ser parte de esta idea de versículo 16, concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Así vamos a crecer. No es posible por una persona, no es posible por un grupito. Todos nosotros necesitamos funcionar, que la iglesia va a la madurez. Y al final de eso, ¿qué vamos a ver? Lo que vimos la semana pasada. La gloria al Señor, el mensaje del Evangelio llevado. Y nosotros vamos a ver el amor abundante. En la manera es ese amor. Ese es lo que deseamos. Ese es lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos nosotros compartir y ver tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer, aplicar lo que estamos hablando, que sea siguiendo la verdad en amor, que podemos vivir como tú deseas, que podemos ser la iglesia que tú deseas. Gracias, Padre, por cada uno acá, que cada uno acá puede sentir ese amor y que cada uno acá podemos dar ese amor que necesitamos. En el nombre de Cristo, amén.